¿Sabes, hijo? Hay historias que una carga en silencio toda la vida, y que pesan más que un costal lleno de piedras. Y aunque duele, siento que debo contártela, porque tal vez mi dolor sirva para que otras niñas nunca vivan lo mismo. Yo tenía apenas 16 años. Una muchachita ingenua, con los sueños llenos de flores, que quería estudiar, bailar en las fiestas del pueblo y algún día enamorarse de un muchacho de su edad. Pero en mi casa no había lugar para esos sueños. Éramos pobres, y mi madre repetía que una mujer sola no es nada, necesita de un hombre que la mantenga. Yo no entendía, pensaba que el amor debía ser elección, no imposición. Un día, mi padre llegó con la noticia que cambió mi vida para siempre: te vas a casar, muchacha. Ya está arreglado. Yo quedé helada. ¿Casarme? ¿Con quién? Ni siquiera tenía pretendientes. Entonces lo vi, un hombre de cabellos blancos, con la piel marcada por los años, 60 cumplidos, más viejo que mi abuelo. Mi corazón se hizo pedazos. Quise gritar, llorar, suplicar, pero mi voz no salió. Me dijeron que ese hombre tenía tierras, dinero, que nos daría una mejor vida. Pero a mí nadie me preguntó si yo lo quería. Recuerdo la noche anterior a la boda, yo estaba sentada en mi cama de madera, abrazando mi almohada como si pudiera esconderme del mundo. Escuchaba a mis hermanitos dormir y pensaba, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me quitan mi niñez tan pronto? El silencio de esa noche fue el más cruel de mi vida. Y así, con un vestido blanco que pesaba como cadenas, caminé hacia un altar que no soñé, tomada del brazo de un padre que no me defendió, y con un futuro que ya no me pertenecía. Pero eso, hijo, fue solo el principio, lo que vino después fue mucho peor. Hija mía, ¿sabes qué es lo más doloroso de aquella época? No era solo haber sido obligada a casarme con un hombre que podía ser mi abuelo, sino el silencio. El silencio que se imponía sobre mí como una losa pesada, que me recordaba a cada instante que yo no tenía derecho a decidir, que mi voz no contaba. La boda fue un acto frío, sin alegría. Recuerdo el vestido blanco que me pusieron, uno prestado y ajustado de mala manera, como si no fuera mío. No había flores, no había risas, solo miradas. Miradas de mujeres mayores que parecían decir, así es la vida, te toca aguantar. Y miradas de hombres que aprobaban, como si mi dolor no significara nada, porque el matrimonio aseguraba conveniencias, tierras y dinero. Esa noche, cuando me llevaron a la casa de aquel hombre de 60 años, sentí que moría por dentro. La casa era grande, de paredes frías, con muebles oscuros y olor a madera vieja. Pero lo que más me pesaba era la cama. Esa cama enorme que parecía devorarme y donde entendí que mi infancia había terminado. Yo, con apenas 16 años, debía convertirme en esposa de alguien que no amaba, alguien que no había elegido. Los días siguientes fueron una cárcel silenciosa. Mi rutina se reducía a limpiar, cocinar y obedecer. No podía salir sin permiso, no podía hablar sin ser corregida. Y cada vez que me miraba al espejo, no reconocía a la muchacha que un año antes corría por el campo con trenzas en el pelo y una risa inocente. Esa risa ya no estaba. Él me trataba como si yo fuera su propiedad, y cada palabra suya era una orden. Tienes que comportarte como una mujer de verdad, me decía, mientras yo me sentía una niña atrapada en un cuerpo demasiado joven para cargar con ese peso. A veces, lloraba en silencio por las noches, tapándome la boca con la almohada para que nadie me escuchara. El llanto era mi única forma de resistencia, mi única válvula de escape. Soñaba con huir, con correr hasta perderme en un camino desconocido, aunque no supiera a dónde me llevaría. Pero al amanecer, la realidad me devolvía a esa casa fría, a ese matrimonio impuesto. Lo más duro, hija mía, fue que mi familia nunca me preguntó cómo me sentía. Nadie. Como si yo no tuviera corazón, como si mis emociones fueran insignificantes frente a la necesidad de cumplir con lo que ellos llamaban el deber. Mi padre estaba satisfecho porque había cumplido con la tradición, mi madre apenas me miraba, como si yo fuera un reflejo incómodo que prefería evitar. Y ahí estaba yo, una adolescente con los sueños arrancados de raíz, viviendo una vida que no me pertenecía. Pero, dentro de mí, aunque apagada, todavía había una chispa. Una pequeña voz que me decía que, de algún modo, yo debía resistir. Que aquello no podía ser todo lo que la vida tenía preparado para mí. Esa voz, hija mía,
se convirtió en mi fuerza secreta. Y aunque tardé mucho en escucharla de verdad, fue lo que me mantuvo de pie en medio de tanta oscuridad. Hija mía, después de aquella boda forzada, mi vida cambió de una manera que jamás había imaginado. Yo tenía apenas 16 años, llena de sueños y esperanzas, mientras que él ya era un hombre mayor, con arrugas en la piel y el corazón endurecido por los años. No había amor, no había ternura, solo un contrato disfrazado de matrimonio. Me sentía como un objeto, como una moneda de cambio. El primer día que entré en su casa, me recibieron paredes frías y muebles elegantes, pero todo estaba impregnado de silencio. Era una casa grande, pero sin vida, como una cárcel disfrazada de lujo. Y yo, siendo apenas una niña, tuve que aprender a comportarme como la esposa obediente que todos esperaban. Las noches eran las más difíciles, hija. Cuando la luna iluminaba mi habitación, yo lloraba en silencio, abrazando mi almohada, deseando volver a los brazos de mi madre. Pero mi madre me había entregado en ese destino, y no había marcha atrás. La rabia se mezclaba con la tristeza, y la pregunta que no me dejaba dormir era, ¿por qué yo? Mi esposo no me trataba con violencia física, pero sí con una indiferencia que dolía más que cualquier golpe. Me miraba como si fuera un adorno más de la casa. No me hablaba de sueños ni de proyectos, solo me recordaba mis deberes como esposa, cuidar de él, servirle la comida, acompañarlo en silencio. Nunca me preguntó qué sentía, nunca me escuchó. Pasaron los meses, y mi cuerpo de niña empezó a cambiar. Me convertí en mujer en una prisión emocional. Cada día me despertaba con el corazón pesado, pero en mi interior había una pequeña llama que no se apagaba, la esperanza de que algún día todo eso acabaría. Recuerdo una tarde en particular, yo estaba sentada en el jardín de aquella casa enorme, observando las flores marchitas, cuando se me ocurrió algo, esas flores eran como yo. Estaban ahí, creciendo en un terreno frío y descuidado, pero aún así se esforzaban por abrirse. En ese momento, me prometí a mí misma que yo también florecería, aunque nadie me regara con amor. Esa promesa fue lo único que me sostuvo en esos primeros años de matrimonio. Poco a poco, comencé a encontrar formas de escapar, aunque fuera en mi mente. Leía libros escondida, aprendía de las mujeres mayores que trabajaban en la casa, y escuchaba con atención cada consejo de vida que ellas me daban. Mientras él dormía, yo soñaba despierta. Con un futuro diferente. Hija, yo sé que todo esto suena como una pesadilla, pero créeme, incluso en los momentos más oscuros, una mujer siempre puede encontrar una chispa de fuerza dentro de sí. Esa chispa, aunque pequeña, es la que más tarde puede incendiar un destino entero. Y así, con apenas 17 años, yo ya había tomado la decisión de no dejar que aquel matrimonio me destruyera. No sabía cómo lo haría, pero estaba segura de que algún día lograría cambiar mi historia. Ay, hijo, cada vez que recuerdo esos primeros meses después de la boda, me duele el corazón como si lo estuviera viviendo otra vez. Yo era apenas una niña, y él, con sus 60 años, era un hombre endurecido por la vida, acostumbrado a mandar y a que todo se hiciera a su manera. No le importaba si yo estaba cansada, si quería dormir o si me dolía la cabeza. Lo único que le importaba era que yo le obedeciera. Y yo no tenía otra opción. Las noches eran las peores. El cuarto olía a tabaco y alcohol, un olor fuerte que me hacía marear. Yo me escondía bajo las cobijas, apretando los ojos para no llorar, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era mi realidad. Sentía el peso de su mirada y sus manos ásperas que no conocían ternura. Yo temblaba, deseando desaparecer. Nadie debía saber lo que pasaba entre esas paredes, y yo tampoco tenía a quien contárselo. Durante el día, él me obligaba a atenderlo como si fuera su sirvienta. Tú eres mi mujer, me decía, y para él eso significaba que debía tener la mesa servida, la ropa lista y sonreír aunque por dentro yo estuviera hecha pedazos. Mis amigas de la infancia ya no me hablaban, porque decían que ahora yo era una señora casada. Pero yo no era una señora, yo seguía siendo una niña que todavía quería jugar con muñecas, que todavía soñaba con correr por el campo sin miedo. Un día, recuerdo que me miré en el espejo. Tenía apenas 17 años, pero mis ojos ya se veían cansados, como si cargara encima una vida entera de sufrimiento. Mis manos tenían cicatrices de tanto lavar y cocinar, y mi piel estaba seca,
sin brillo. Me desconocí. Y me pregunté, ¿dónde está la niña que soñaba con estudiar, con viajar, con descubrir el mundo? Esa niña había quedado enterrada bajo las órdenes y la frialdad de ese hombre. Hubo momentos en que quise escapar. Una vez incluso empaqué en secreto unas pocas ropas en una bolsa, pensando en correr de madrugada. Pero el miedo me detuvo. ¿A dónde iría? Mis padres me habían cerrado las puertas, diciéndome que ahora debía aguantar como mujer. Y la sociedad, ay, hijo, la sociedad me condenaría si yo huía. Para ellos, la vergüenza no sería del hombre que me doblegaba, sino mía, por no cumplir con mis deberes. El silencio se convirtió en mi compañero. Guardaba mis lágrimas para las noches, cuando él se quedaba dormido y yo podía llorar en silencio sin que nadie me escuchara. Mi voz se apagaba, mis sueños se deshacían, y lo único que me mantenía de pie era una pequeña esperanza, un susurro en mi corazón que me decía, algún día esto terminará. Hija, yo siempre supe que mi vida no era la que yo había soñado de niña. Había momentos en los que, en silencio, miraba por la ventana de la casa enorme y llena de lujos que él me daba, y me preguntaba, ¿de qué sirve tener tanto, si por dentro me siento vacía? Porque lo que ese hombre compraba con su dinero no era amor, era silencio, era mi obediencia. Con el tiempo, me fui convirtiendo en una sombra de mí misma. Mis amigas de infancia ya estaban casándose por amor, algunas estudiaban, otras viajaban, y yo, a mis 20 años, ya tenía el corazón cansado, el cuerpo marcado por tantas exigencias y la mente atrapada en un laberinto del que parecía no haber salida. Él no me golpeaba con las manos, pero me golpeaba con las palabras, con el desprecio, con la forma en que me recordaba cada día que sin él yo no era nada. Me hacía sentir pequeña, inútil, como si el hecho de haber nacido mujer fuera mi condena. ¿Sabes qué era lo más doloroso? Que yo lo creía. Yo pensaba que no valía nada, que si él me dejaba, yo me perdería en el mundo. Hubo un día que nunca olvidaré. Una vecina joven vino a visitarme, y me dijo en voz baja, «Tú eres muy joven todavía, no tienes que vivir así, no mereces esto». Yo la miré con lágrimas en los ojos, pero no tuve el valor de responderle. Me quedé en silencio, porque dentro de mí había un miedo enorme, miedo a él, miedo a la sociedad, miedo al que dirán, miedo a ser libre. Las noches eran las peores. Mientras él dormía, yo lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada para que mis sollozos no lo despertaran. Rezaba pidiéndole a Dios una salida, un respiro, una oportunidad de recuperar la vida que me habían arrebatado. Y en esas oraciones, hija, aprendí a tener paciencia, pero también aprendí a escuchar mi corazón. A veces, cuando lo veía enfermarse o cansarse, pensaba, tal vez algún día logre escapar, tal vez algún día vuelva a ser yo. Pero inmediatamente me venía la culpa, porque desde pequeña me enseñaron que la mujer debía obedecer, callar y aguantar. Esa era la carga que me habían puesto sobre los hombros, y yo la llevaba aunque me rompiera por dentro. Con los años, me convertí en madre. Y aunque eso debería haber sido la mayor bendición, incluso esa experiencia fue robada por él. Quería que mis hijos fueran como él, que me respetaran como él lo hacía, con miedo. Yo me prometí en silencio que no dejaría que eso pasara, que mis hijos no crecerían creyendo que el amor era dolor. Esa promesa fue lo único que me mantuvo en pie. Y te diré algo, hija, cuando una mujer se da cuenta de que su dolor puede convertirse en la condena de sus hijos, despierta una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Y poco a poco, dentro de mí, empezó a nacer una semilla de rebeldía, un deseo ardiente de romper esas cadenas. Pero no te voy a mentir, el precio de la obediencia fue alto. Perdí mi juventud, perdí mis sueños, perdí años que nunca volverán. Sin embargo, también aprendí que el alma de una mujer es indestructible, que por más que intenten apagar nuestra luz, siempre hay una chispa que resiste en la oscuridad. Fue en ese momento de mi vida, hija, cuando entendí que debía tomar una decisión, que no podía seguir siendo prisionera para siempre. Dicen que el destino siempre guarda una última carta, y la mía llegó mucho más tarde de lo que imaginé. Cuando cumplí 35 años, mi marido enfermó gravemente. Sus años de excesos y el peso de la edad le cobraron factura. Mientras él se debilitaba, yo me sentía más fuerte que nunca. No porque celebrara su sufrimiento, sino porque, por primera vez, él dependía de mí y no al revés.
Era yo quien decidía, quien llevaba las cuentas, quien hablaba con médicos, quien ponía límites. Aquella joven de 16 años, obligada a callar, había desaparecido hacía tiempo. Ahora era una mujer hecha a golpes de la vida, pero también forjada en resiliencia. Cuando él murió, recuerdo que me senté en el mismo patio donde tantas veces lloré en silencio. Respire Hondo y Pence, soy Libra. No fue un grito de alegría, sino un suspiro de alivio, un descanso largamente esperado. Por primera vez pude caminar por la calle sin sentir la sombra detrás de mí, sin miedo a los reproches, sin cadenas. Vendí la casa grande, llena de recuerdos dolorosos, y compré un hogar pequeño pero cálido, lleno de flores y risas. Allí crecieron mis hijos, que nunca vivieron bajo el mismo yugo que yo. Muchos en el pueblo me miraban con lástima, otros con envidia. Pero yo solo pensaba en algo: no había sobrevivido para vivir de las opiniones ajenas, sino para reconstruir lo que me robaron. Aprendí a leer y escribir con más empeño, asistí a reuniones comunitarias, enseñé a otras muchachas que nunca debían permitir que sus voces fueran silenciadas. Me convertí en una especie de consejera, una abuela que llevaba cicatrices en el alma, pero también la valentía de haber resistido. ¿Sabes lo más bonito? Que mis nietos, cuando se sientan a mi lado, no me ven como la mujer que fue obligada a casarse a los 16 años. Ellos me ven como la abuela fuerte, la que les cuenta historias, la que ríe alto, la que cocina con amor. Y aunque mis ojos guardan lágrimas viejas, también reflejan la esperanza de que ellos nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. A veces pienso en aquella muchacha de 16 años que lloraba en su cama, sintiéndose atrapada en un destino injusto. Si pudiera abrazarla, le diría: resiste, porque un día contarás tu historia, y tu voz llegará más lejos de lo que imaginas. Y aquí estoy, contándotela a ti, para que sepas que ninguna vida está condenada si existe coraje para seguir. Y ahora, mi niño, mi niña, si esta historia te conmovió, te pido que te suscribas a este canal y dejes un comentario. Quiero leer tus palabras, quiero sentir que mi voz sigue viva en cada corazón que escucha. Porque esta no es solo mi historia, también es un recordatorio de que la vida, aunque dura, siempre nos da la oportunidad de renacer.